Mi nombre es Maximiliano Bondano. Hago este video en razón de la materia Secularización, Religión y Derechos Humanos. La actividad se titula Discusiones sobre biopolítica, el caso del aborto. Mis fuentes serán el video que dio el biólogo Alberto Kornblit el 17 del 7 del 18 en el Senado de Argentina, así como el artículo de la revista Proceso titulado Irlanda, sí al aborto, publicado por Leonardo Boix. La primera pregunta dice, ¿por qué es importante respetar la racionalidad de los argumentos a favor de la despenalización del aborto cuando hay posturas religiosas de por medio? Y bueno, lo primero que yo pensaría eh, sería o es que es importante respetar la racionalidad de los argumentos a favor o en contra del aborto, independiente al tipo de postura que una persona puede tener dentro del debate, siempre separándolos de elementos personales y de la vida privada, como puede ser los argumentos religiosos que están de por medio dentro de la discusión del aborto. La defensa del Estado laico es un imperativo que debe existir en cualquier sociedad, en cualquier democracia, independiente si la persona es creyente o creyente de algún tipo de espiritualidad o no. Las creencias, la moral, corresponden a ámbitos de carácter personal, de carácter privado, pero ciertamente la legislación es de aplicación y cumplimiento general, y no nada más de aplicación y cumplimiento general, sino también de financiación general. Toda persona, esté de acuerdo o no esté de acuerdo con una política pública, se ve obligada a pagar el impuesto o el tributo específico para financiar una institución a la cual ella o él no legitime. En el tema del aborto no es la excepción. La persona, todas las personas dentro de un país se encuentran obligadas a vivir y someterse a la legislación en específica, por lo que no podemos, no se puede o no se debe de permitir que una actividad de carácter privado, como puede ser la vida religiosa, la espiritualidad y la moral de cada uno de nosotros, interfiera dentro de instituciones de carácter general. La segunda pregunta dice, ¿a qué se refiere Kornblit cuando dice que se debe diferenciar entre evidencias y dogmas y entre hechos y creencias? Bueno, existen elementos objetivos, en este caso el conferencista los presenta desde una óptica de biólogo, que pues, nos pueden dar luces sobre lo que es racional, objetivo, miembro de un discurso que puede ser comprobado con un método científico, eh, y lo que para él considera es dogmas o creencias. Ahora, aquí yo ciertamente tendría que hacer un paréntesis. La racionalidad dentro del debate no está solamente dentro de los grupos que están a favor de la despenalización del aborto. Aquí me gustaría citar una conferencia magistral de el doctor Rodrigo Guerra, que la puede uno encontrar en la página del CISAF y que me tomaré el atrevimiento de copiar el link en la descripción de este video, en donde él explica eh, haciendo una respuesta a la argumentación del doctor Lascano en una conferencia que hizo en la UNAM, ¿por qué los argumentos en favor de la no despenalización del aborto son racionales y son correctos? Y con este paréntesis no quiero decir que ya existe un discurso acabado, más bien quiero afirmar que dentro de ambas posturas existen discursos racionales que valen la pena ser escuchados y que, digamos, el debate está sobre la mesa. No, no quiere decir que toda persona que se encuentre fuera de o no en pro de la despenalización del aborto tenga necesariamente discursos dogmáticos o de creencias. Ahora, creo que es importante, ciertamente, presentarse en el argumento o en el debate bajo una óptica no religiosa. Si una persona se le presenta a usted, a alguien que está a favor del aborto,
diciendo bueno, que es algo que la Biblia no secunda, muy probablemente no es un argumento legítimo y no debería de ser suficiente como para formular una legislación de carácter general. Pero también si una persona se presenta en el discurso o en el debate sin escuchar la parte contraria, nada más pensando que el que opina de manera contraria es porque es un religioso, tampoco es un argumento de peso. La tercera pregunta dice, ¿por qué es importante que los legisladores hagan leyes para todos? Y bueno, ciertamente la legislación es de carácter general. Como ya dije, se aplica a toda la población, se somete a toda la población y toda la población además lo financia. Pero además existe otro elemento, y es que en una democracia, y más cuando existe una sociedad polarizada, el discurso que gana, digamos dentro del debate político, construye instituciones en pro del grupo ganador y en sometimiento del grupo perdedor. Por lo que si existe este tipo de acciones, y en toda sociedad polarizada acontece, entonces la legislación tiene que tener un sustento racional que nos pueda dar luz y que pueda justificar aquel atropello, digamos. Y eso acontece en toda democracia. La paradoja de Arrow nos expone que es imposible, básicamente, que habiendo tres o más posturas dentro de una democracia se puedan satisfacer los criterios eh, para que no exista el atropellamiento, por lo menos, de algún solo individuo. Y siempre que existe un atropellamiento y concibiendo una democracia como aquella capacidad del pueblo, pero en la que el individuo, el sujeto individual también es parte del pueblo y puede verse sometido a los designios de la mayoría, es entonces menester la justificación de una legislación general porque uno debe de tener conciencia que en última instancia se atropellará o se someterá a alguien que no deseaba ser sometido de esa forma. También contestar a esta pregunta con otra pregunta, quizás que nos pueda llevar a la reflexión. La pregunta dice, ¿por qué es importante que los legisladores hagan leyes para todos? Y quizás contestar con otra pregunta, ¿es posible hacer leyes para todos? Aquí damos inicio al texto o el artículo de la revista Proceso con esta pregunta que dice, de acuerdo a la experiencia irlandesa, ¿cuáles son las problemáticas sociales implícitas en el hecho de penalizar el aborto? Y bueno, las problemáticas sociales me parecen que pueden ser variadas, desde que la vida de la madre o del producto, del embrión o el cigoto, o dependiendo del desarrollo ontogenético que éste tenga, puede correr peligro y entonces puede ser un estado de necesidad justificante o exculpante. Y aquí hago otro paréntesis, cosa que el doctor Kornblit dice al final en entrada a la conferencia, en cuanto a que el hecho de que la legislación argentina ya permita el aborto en casos, por ejemplo, en el que expuse, en el que la vida del producto o de la madre corran peligro, eso no quiere decir que simplemente porque se dé por hecho ya está estipulado. La nueva dogmática jurídico penal impulsada por Gunther Jacobs y Klaus Roxin exponen un estado de necesidad y ese estado de necesidad se actualiza tanto en la República Mexicana como en la gran mayoría de los países que tienen un sistema penal actualizado. Este estado de necesidad es cuando hay dos bienes jurídicos de igual valía. Si acontece un hecho, por ejemplo, que si se continúa la gestación común, la vida de la madre corre peligro, entonces ese hecho nos puede llevar a contraponer dos bienes jurídicos encontrando el estado de necesidad, que no es castigable, digamos, sí, merecedora de castigo aquella persona que, enfrentando un estado de necesidad, vulnere otro bien jurídico. En este caso, la vida de la madre frente a la vida del producto. Y eso se encuentra ya vigente en México. Pero bueno, sigamos con esta pregunta. ¿Cuáles son las problemáticas sociales implícitas en el hecho de la penalización del aborto en el caso de Irlanda?
este estado de necesidad, bueno, o este choque de bienes jurídicos. También podemos encontrar el caso de violación, en donde la psicología o la salud integral de la madre puede correr peligro. Pero hay elementos de carácter más social que pueden darnos luces y que francamente no se deben permitir dentro de una mesa de discusión, eh, digamos, racional o apropiada. Y uno de ellos es el catolicismo. Eh, y a mí me daría igual que fuera el catolicismo, luteranismo, anglicanismo o cualquier tipo de religión. Cuando, como dije al inicio, las pretensiones de carácter subjetivo y moral que son privadas a cada uno de los sujetos que se someten libremente a ese tipo de creencias, se deben de quedar ahí, de carácter privado. Por lo que si los argumentos principales en contra del aborto en Irlanda fuesen o son de carácter religioso, no son razón suficiente para justificar la penalización del acto. Creo que es necesario que todas las personas que están en pro o en contra del aborto comprendan que dentro del discurso no puede existir o no debe existir el dogmatismo. La presentación del debate debe de ser de carácter objetivo. Incluso puede ser no necesariamente de carácter positivista, ni debe de haber necesariamente la evidencia tangible, aunque en este caso claramente debería estar sustentado en evidencia tangible, pero debe de existir una metodología dentro del discurso, unos elementos de carácter lógico, y en este caso, al hablar de elementos biológicos, claramente debe existir señalamientos, objetivizaciones y elementos suficientes que nos permitan comprender cuándo hablamos de vida, cuándo hablamos de vida de la especie humana, a qué nos referimos con persona, a qué nos referimos con persona con capacidad jurídica. Y todo este conjunto o este aglomeramiento permita nutrir la discusión. Pero algo en lo que tampoco podemos caer es pensar que el debate ha terminado. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es tu opinión sobre lo ocurrido en Irlanda? A mí me parece que una cierta falta, y esto lo digo con bastante desconocimiento porque no conozco a profundidad los acontecimientos en Irlanda, pero, pero el artículo publicado por Proceso da, digamos, muestras de que gran parte de la argumentación en contra del aborto se presentaba desde un carácter religioso, católico y conservador. Y creo que eso es una falla. Me parece que, como ya he dicho, los argumentos en contra del aborto y en pro del aborto deben de ser nutridos. Y hay, como también ya dije, sujetos como puede ser el doctor Rodrigo Guerra, que nutren bastante la discusión. Ahora, yo, de manera personal, no soy una persona que está de acuerdo con el aborto, aunque considero ciertos elementos que eximen del delito, como dije, el estado de necesidad exculpante, el estado de necesidad justificante y que hoy se aplican en la legislación mexicana. También considero que cuando digamos, la salud integral de la madre corre peligro, eh, por ejemplo, en el caso de una violación, creo que es bastante discutible y posible la opción del aborto. Pero considero que en términos ontogenéticos y de biología teorética, no se ha acabado la discusión. Y esa es mi opinión. Yo creo que en un tema tan delicado tendríamos que ser francamente cautelosos, porque al cometer un error sobre este elemento, están en peligro dos vidas. Si yo me equivoco, ciertamente puedo vulnerar la vida de la madre. Pero si la contraparte o las otras partes se equivocan, también podría haber en peligro o podría estar atentándose la vida de otro ser humano. Por lo cual, mi crítica principal, y de nuevo lo repito, con lo que pasó en Irlanda, desde lo poco que puedo conocer del discurso o la problemática allá,
es que no se está tomando suficiente peso a la evidencia empírica, científica, biológica, teórica y filosófica que nos puede y jurídica claramente que nos puede presentar ambas partes. Y ambas partes deben de ser escuchadas y ambas partes deben de estar en disposición de ser escuchadas y escuchar, creo yo. Y si eso no se logra en cualquier debate y en cualquier democracia, pues difícilmente se construirán instituciones que favorezcan, no sé si a todos, pero a una buena población de un país en específico. La última pregunta dice, ¿crees que al penalizar el aborto se respete la libertad de conciencia y por qué? Bueno, yo creo que depende mucho de la óptica en la que uno lo analice y además dentro de las evidencias que uno presente, digamos, dentro del tintero. Si uno tiene la capacidad de, de exponer una buena argumentación sobre que el producto, independiente al grado de desarrollo ontogenético que esté, es vida, y es vida además de la especie humana, es entonces en lo cual nos podemos preguntar, bueno, ¿es la defensa de la vida o la defensa de la vida respeta la libertad de conciencia? Pues a mí me parece que sí, pero si se logra una sustentación efectiva sobre que el cigoto o el embrión no es vida, me parece que claramente no. Pero repito, yo creo que debemos de exponer las ideas y me parece que es menester en cualquier democracia exponerlas de manera pacífica, respetando la argumentación de cada parte. Eh, Creo que seguimos avanzando, creo que es un tema muy, muy álgido, pero al estar tan polarizada la sociedad, cuando se aplica una u otra postura sin lograr esclarecer con suficiente contundencia los elementos y las partes que constituyen el debate, entonces pues se terminará beneficiando a un grupo, independientemente al grupo el que gane, y perjudicando al otro. Por lo cual, la imparcialidad y la apertura a la argumentación de la contraparte es necesaria. Necesaria si se quiere llegar a la verdad. Si no se quiere llegar a la verdad, si se quiere imponer un dogma, si se quiere imponer una religión, si se quiere imponer un lobby, o si se quiere imponer fines económicos, pues no construiremos instituciones que ayuden a construir o que ayuden a, a desarrollar la verdad en una sociedad y en una democracia específica. Por lo cual, creo que falta mucho por hacer. Gracias.